periodismo investigativo. Doctor Andrés Espinosa Fembar, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted, a sus colegas y, por supuesto, un saludo afectuoso a los oyentes de La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Por supuesto que el tipo de cambio no lo es todo en la competitividad del país, pero sí es, digamos que casi todo, porque si uno tiene un tipo de cambio adverso, ¿cómo puede competir? Si a uno le suben los costos en ascensor y por la escalera sube el tipo de cambio o no sube porque la escalera está muy pendiente, y resulta que tenemos un dólar que está hoy prácticamente en lo mismo que estaba hace 15 años. ¿En cuánto debiera estar el dólar si hubiera subido, por ejemplo, con el ritmo de la inflación o con el ritmo de los costos salariales, doctor Espinosa? Bueno, el tema de la tasa de cambio es tal vez la pregunta más difícil que puede responder un economista. No es sino que usted llame al gerente del Banco de la República e inmediatamente va a salir corriendo para no responderle de manera concreta. El tema de la tasa de cambio es complejo porque tiene determinantes externos y locales. En la parte internacional, pues tiene determinantes de corto, mediano y largo plazo. En este momento, a partir de la primera semana de agosto, los temas internacionales han pasado al primer lugar, en parte por la guerra de monedas que se ha dado primero entre China y Estados Unidos, y ahora hablaremos un poco de eso, pero de manera particular entre Estados Unidos y Turquía. Y esto a raíz del apresamiento, el enjuiciamiento de un pastor norteamericano el 8 de agosto. El presidente Trump consideró que era injusto, inmediatamente se llenó de ira comercial, estableció unas medidas de retorsión comercial, de freno de las importaciones provenientes de Turquía, y eso afectó la economía turca y, por supuesto, la lira turca se fue en picada. Cayó cerca de un 25-30% en pocos días. La caída de la lira turca afectó todas las monedas de los países emergentes, entre esos Colombia, y eso es parte del fenómeno por el cual la tasa de cambio rompió el techo de los 3.000 pesos, estará pues abriendo el mercado hoy alrededor de los 3.019 pesos, si mal no estoy. Ahora, eso es en el corto plazo. También, naturalmente, los tambores de guerra entre China y Estados Unidos, que se iniciaron hace ya casi un año, han afectado también lo que se podría llamar la guerra de monedas. La guerra comercial afecta naturalmente el mercado cambiario, y la situación del yuan y del dólar, pues eso es un baile complicado entre Estados Unidos y China, y finalmente pues también se le suma el hecho de que la Reserva Federal pues ha anunciado alzas de las tasas de interés en los Estados Unidos, lo cual pues genera recursos que se mueven de los países emergentes hacia Estados Unidos. Todo este caldo de cultivo en el exterior es a favor de una revalorización, de un fortalecimiento del dólar, y como consecuencia se devalúan las monedas de los países emergentes. Ahora bien, Colombia está dentro de ese proceso y por eso, se ha revertido la revaluación que hubo en los últimos días, y estamos hablando de, una tasa de cambio de 3.020, pero tarde o temprano, y será más temprano que tarde, la tasa de cambio volverá pues a sus fundamentos macro, micro y de política fiscal colombiana, y volveremos seguramente a tasas de cambio de 2.090, 2.950, 2.980, o sea, en torno del techo de los 3.000 pesos por dólar. Entonces, esa pareciera ser la tasa de equilibrio de este momento. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una coyuntura temporal que seguramente se va a resolver favorablemente para una tasa, como le digo, alrededor de un promedio de 2.950 al final del presente año. Ya ayer empezó a caer duramente, ¿no? El dólar, otra vez. Sí, porque la escaramuza comercial entre Estados Unidos y Turquía, pues esto es toche contra guayaba, Fernando. Entonces, pues obviamente Turquía, pues no es un peso pesado como lo es China en la economía mundial, no tiene, la representación, porque entre China y Estados Unidos pueden representar la mitad del PIB del mundo, pero Turquía es importante en la parte geopolítica, porque al fin y al cabo, pues Estados Unidos tiene las principales bases militares en Turquía para, naturalmente, cuidar todo el Medio Oriente desde allá, pero en la parte económica pues no tiene un impacto. Sin embargo, a pesar de eso, dado que Turquía pues es parte del espacio económico europeo, pues afectó a las monedas europeas, al afectar a las europeas golpea a las asiáticas, y por supuesto entonces golpea el peso mexicano, y en cambio pues también el peso colombiano. O sea, todos vamos cayendo como medidas emergentes, como monedas emergentes
Y finalmente esto pasa porque lo de Turquía es un manejo más bien especulativo que otra cosa, y queda de fondo todavía los fundamentales a nivel internacional. Primero, la política de la Reserva Federal de subir las tasas de interés. En segundo lugar, por supuesto, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ese baile todavía no ha terminado. Y a nivel local, pues siempre, naturalmente, ha mejorado la situación comercial. Estamos hablando que el déficit en la cuenta corriente de final de año estará alrededor de los 3.2% del PIB, que es más o menos la mitad de lo que teníamos hace 4 años. Entonces la situación ha mejorado un poco en ese frente. Y además, pues hay que decirlo también, la economía ilegal en Colombia pues ayuda a que haya más dólares en el mercado, y eso pues yo creo que ha favorecido para que no, digamos, la tasa de cambio no se hubiera, revaluado un poco más. Sí, esa es la realidad. Yo no creo mucho en la influencia del tema de Turquía, creo más en las cosas que están pasando en Colombia. Y es que probablemente los traficantes de dólares quedaron advertidos de que aquí podía pasar algo y de que iba a ser en serio que se le hiciera un combate a Guacho y que se le iba a acabar la guachafita y que se iban a acabar las exportaciones de cocaína, o por lo menos a reducir de manera tal que afectara el flujo de dinero hacia Colombia. Pero parece que se tomaron otra vez confianza, que les dijeron, hombre, no se preocupe, que esto era simplemente ahí unos anunciecitos que se iban a dar, no se preocupe que conservamos la misma policía, conservamos el mismo ejército, conservamos todo igualito, ahora vamos a tener la misma Contraloría, entonces no hay de qué preocuparse, y volvemos a nadar entre dólares negros, que es una natación a la que ya nos estamos acostumbrando con ese resultado. Y es que tenemos la misma tasa de cambio de hace 15 años. ¿Quién resiste esto, doctor Espinosa? ¿Quién resiste esto? Los costos sí se treparon con el encarecimiento de todos los productos, con el crecimiento del IPC, y mientras tanto la tasa de cambio quieta. ¿Cómo hace un exportador para sobrevivir? ¿Cómo hace un cafetero? ¿Cómo hace un floricultor? Nos parece imposible. Bueno, usted mencionaba, Dante, en su sección anterior, y yo creo que uno precisamente cuando está en las puertas del infierno es el momento para mantener la esperanza, porque si la pierde también, pues sí se lo comió el tigre, por supuesto. Es mejor mantener un compás de espera, mantener la esperanza viva, porque definitivamente ha habido algunos anuncios que van en esa dirección, como por ejemplo pasar de la erradicación manual a la forzosa. Eso realmente fue un anuncio muy claro del presidente Duque en el sentido de que va a haber un cambio de política. Veremos cómo se complementa lo demás. Ahora, pero la tasa de cambio, usted lo dijo muy bien, es un elemento fundamental de la competitividad, pero no es el único. Mire que uno de los principales problemas que recibe la administración Duque es la reducción dramática del crecimiento potencial de la economía. Eso es lo que la economía puede crecer a largo plazo. A comienzos de la presente década, el crecimiento potencial, o sea, el crecimiento que podría tener Colombia, estaba en el 4.8% anual. Hoy día, el máximo posible de Colombia está alrededor del 3.3 o del 3.5%. Quiere decir que Colombia, así ponga a funcionar todos sus motores, no va a crecer más. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una economía relativamente sofisticada a una economía que está finalmente fundamentada en el sector minero energético y los productos básicos. Esta estructura económica no nos permite salir de la trampa de ingreso medio, que son los principales problemas que tenemos como país en desarrollo. Porque para hacerlo tenemos que crecer a tasas superiores al 4 o al 4,5%. Entonces la estructura, nosotros perdimos sofisticación, perdimos en innovación, perdimos en emprendimiento. Y ese es un problema de competitividad básica. La competitividad laboral en Colombia es sumamente baja. Entonces, realmente hay que reestructurar la parte económica. Estructuralmente, realmente de manera estructural, para poner a crecer la economía por encima de los niveles actuales. Esto le representaría al país, según dice Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, lo dijo ayer en Cartagena, una pérdida de ingresos que va entre 300 y 500 billones de pesos.
Y en materia tributaria son menores ingresos que van entre 41 y 75 billones de pesos. Esas son 4 o 5 reformas tributarias. Lo que el país tiene que hacer otra vez es crecer y mejorar su competitividad. Y para eso la tasa de cambio es importante, estoy plenamente de acuerdo con usted. Pero además de eso tenemos que crecer realmente con innovación, con mayor productividad, no solamente el trabajo, el capital y la tierra. ¿Para qué? Para llegar a estadios superiores como los que ha tenido países amigos como Chile, que nos han dejado regados, porque Colombia realmente se ha vuelto una economía básica que depende de un puñado de productos, básicamente petróleo, por supuesto carbón, ferro, níquel, en la parte minero energética, y en la otra, pues lo de siempre, café, banano, azúcar, palma, aceite, y para de contar. Esa es nuestra tragedia, esa es nuestra situación realmente. Entonces el tema de competitividad es uno de los elementos, pero no es el único. Vea usted lo que está pasando con el sector de la construcción, que está totalmente postrado. La recesión en el sector de la construcción en Colombia es una cosa dramática. Llevamos 6 meses sin crecer, estamos cayendo al 6% en el primer semestre. Cuando el sector de la construcción es uno de los sectores que dinamiza porque genera empleo también. Ahora, ese es otro problema que tiene la economía colombiana, una tasa de desempleo del 9.1%, cuando en Estados Unidos es la mitad, o los países de América Latina estamos en 4 y 6% de desempleo al año. En Colombia estamos en el 9%, con el agravante que el 48% de los desempleados son informales, o sea, no tienen empleo, realmente no tienen cómo pensionarse. La situación es sumamente difícil. Realmente lo que recibe el gobierno de la nueva administración del presidente Duque, como dice Alberto Carrasquilla, no es satisfactorio. Aquí hay unos detonantes sumamente complicados, y termino con otro elemento adicional. Es que el gobierno de la administración Santos dejó la casa hipotecada. Es que es muy fácil dejarle al país vigencias futuras por el valor de 9.3% del PIB, que equivale más o menos a 93 billones de pesos. Él dirá, pues, que los paguen las siguientes generaciones. Pues sí, hipotecó la casa. Naturalmente que este gobierno no podrá hacer uso de las vigencias futuras para financiar la 4G ni ninguna otra obra de infraestructura, porque no tiene margen de maniobra, porque en las afueras de la ciudad, en las afueras del país, están las calificadores de riesgo viendo a ver cómo hace el país para sortear esta dificultad en materia fiscal. Entonces sí, la competitividad es importante, la tasa de cambio, pero el panorama es sumamente complejo. Estamos, sí, de alguna forma, como dice usted, en las puertas del infierno, pero hay que mantener la esperanza. No tenemos otra alternativa. Si tenemos esperanza, si esperamos que el equipo económico del gobierno funcione, con un capitán, en este caso el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, bueno, que nos saque el lodo que nos dejó la administración anterior. Usted ha mencionado un tema que es muy cercano a las fuentes de su sangre, porque estamos exactamente en la situación que teníamos a finales del año 66, cuando el presidente Lleras se le enfrentó al Fondo Monetario Internacional, con la ayuda de su padre, que era el ministro de Hacienda, y dijo, esto tiene que cambiar, y crearon un lema en torno al cual se unió el país, todo el país respondió. Es uno de los momentos más emocionantes que yo recuerdo en la vida de la nación, cuando Carlos Lleras dijo exportar o morir, porque exactamente dependíamos de un poco de petróleo, respondíamos de un poco de café, respondíamos exactamente de eso que dice usted, estamos dependiendo ahora, y no tenemos exportaciones, y no tenemos quien diga otra vez exportar o morir, porque exportar es ser competitivo. Exportar es tener empresas con dimensiones suficientes para competir. Exportar es tener un nivel de eficiencia en todo que nos permita exportar, nada menos que eso. Doctor Andrés, es que volvimos 60 años atrás en el reloj de la historia y nos estamos olvidando que sin exportaciones no hay futuro. Pues Fernando, tengo que estar totalmente de acuerdo con usted. Esa es la situación. Sí, ahora por fortuna, pues este cambio de gobierno ha traído algo que es impresionante, que se ve, por ejemplo, muy claramente en la última encuesta de Yanjas de Osvaldo Acevedo. Usted ve la encuesta de Yanjas y sorprende ver cómo, por ejemplo, la aprobación presidencial de Santos a Duque pasó de 22 a 53. La del gabinete subió de 18 a 50.
la percepción de los colombianos respecto al progreso económico subió de 11 a 22, es decir, se duplicó. La percepción de las empresas en la parte mala bajó del 32 al 20 con el cambio de gobierno. Las familias consideran que hoy día la situación es buena, muy buena, pasó de 24 a 32 solamente con el cambio de gobierno. Todos son expectativas, todavía nada se ha concretado, pero por ejemplo en el caso de consumo, la gente piensa que hoy día es buena en un 19%, antes de la posesión presidencial pensaba que el 12% era bueno. El 40% hoy día piensa que el país va por buen camino. Antes de la toma de posesión del presidente Duque era el 22%, se duplicó. Y lo último, el tema de optimismo, pasó del 24% antes del 7 de agosto al 41% después del 7 de agosto. Entonces, esto también lo refleja, por ejemplo, Fedesarrollo. La encuesta del consumidor de Fedesarrollo pues ha venido mejorando a partir de la primera vuelta y naturalmente se ha concretado después con la entrada del nuevo gobierno. Entonces, pues, expectativas favorables hay. Lo que pasa es que al gobierno le toca a su capitán, en este caso que es por supuesto el presidente Duque y por supuesto en la parte económica el ministro de Hacienda, el resto del gabinete, tocar los tambores que tocan en materia económica, en materia de emprendimiento, como dicen, en materia de legalidad, en materia de productividad, promover el crecimiento de la economía, porque uno no puede distribuir lo que no tiene. Eso fue lo que pasó en los últimos años. La administración del presidente Santos distribuyó lo que no tenía a través de una carga tributaria asfixiante. Las empresas no pueden más, se están yendo del país desde hace años. La verdad, la reforma tributaria que anunció el ministro Carrasquilla ayer, pues se viene en camino porque hay que conseguir más recursos para poder financiar inclusive lo que tenemos, con mayor razón lo que se viene. Bueno, tenemos que acompañarlo y por eso la única forma, volviendo a Dante, que me parece muy válida su apreciación, hay que darle un compás de espera a la esperanza, porque por lo menos los colombianos, en esta encuesta que tiene un par de días nomás, o sea, desde esta semana, le están dando ese compás de espera. Ahora le toca al capitán, en este caso el presidente Duque, y por supuesto al ministro Carrasquilla, sacar un plan de reactivación económica. Lo anunciaron ya, están los enunciados generales, pero tienen que concretarlo en todas las carteras, por supuesto en agricultura, por supuesto en industria, por supuesto en comercio exterior. Es que la debilidad del comercio exterior es la que usted plantea. Estamos más o menos en el mismo sitio que en 1966, mientras nuestros colegas de la Alianza Pacífico, en este caso Chile, Perú y México, nuestros socios en Europa, por supuesto en Estados Unidos, en Canadá, o los asiáticos, van, como usted dijo, en ascensor y nosotros estamos subiendo en escalera. Y cada año que pasa nos rezagamos más y la brecha entre Colombia y el resto de los países con los cuales nos comparamos es cada vez más grande. Así, naturalmente, las perspectivas de largo plazo no son buenas. Conservemos la esperanza, el país la tiene, usted tiene toda la razón. Esa encuesta de Jan Haas es reveladora de que solamente el cambio de gobierno cambió lo que dicen en inglés el mood de los colombianos. De un país derrotado, vencido, entristecido, melancólico, hemos pasado a un país que le abrió el corazón a la esperanza. Que no nos lo defrauden, ¿no? Estoy de acuerdo. Que no nos lo defrauden. Doctor Andrés Espinosa Fembar, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Mil gracias, Fernando, me encanta oírlo, un saludo a todos y será hasta otra oportunidad.